Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Toro, trabajo para Confama y nuevamente le doy la bienvenida a todas las personas que jueves tras jueves se han venido conectando para conversar con nosotros sobre estrategias de contenidos en el mundo del marketing digital. Un saludo muy especial, como siempre, a todos los empresarios y a todas las empresarias de Antioquia que han estado interesados en este tema y que nos han hecho sus preguntas. Los seguimos invitando a que las continúen haciendo en los comentarios de estas publicaciones. ¿Qué hemos hablado hasta el momento? Esta es nuestra cuarta conversación. Ya hemos abordado temas de propósito superior, hemos abordado temas de territorios creativos, temas de storytelling y en la última conversación que tuvimos estuvimos hablando de narrativas. Estuvimos hablando de formatos y estuvimos empezando un poquito como a conversar sobre distribución. Empezábamos a hablar de distribución esencialmente entendiendo que todas las redes sociales son diferentes y que dependiendo del objetivo que yo tenga dentro de mi campaña, de eso que yo quiera solucionar con marketing de contenidos, hay redes sociales que me sirven mucho más que otras para lograr esos objetivos. Entonces empezamos a esbozar un poco ese tema. Ahí entonces empezamos a hablar de distribución. ¿Qué distribución? Es el punto que vamos a abordar hoy, que es un punto fundamental porque nosotros digamos que crear el contenido es la parte tal vez más importante del corazón de las estrategias, pero básicamente el contenido sin distribución no existe. Ustedes pueden tener el mejor contenido del mundo, el mejor creado, el que tenga los incluso estándares estéticos más altos del mundo, pero si ese contenido no se distribuye bien es un contenido que se pierde. Es más, cuando hablamos del mundo de la distribución, no solamente nos tenemos que ocupar de la distribución que nosotros hacemos como empresa, sino de la redistribución que otros hacen. Y ahí es muy importante sumar, por ejemplo, a nuestras comunidades, sumar a los stakeholders que están cerca de nosotros y sumar como a todas las personas que hacen parte de mi comunidad, incluyendo y siendo muy importante las personas que trabajan para mi organización, que ahí es cuando entramos a hablar del mundo del endomarketing. Pero bueno, para entrar en materia de distribución, vamos a arrancar hablando de los tres escenarios de medios que yo tengo para distribuir. Entonces, cuando hablamos de distribución, yo tengo medios propios, tengo medios pagos y tengo medios ganados. Entonces, básicamente esto es como tener, pagar y ganar. Y vamos a revisar enseguida como a qué me refiero cuando hablo de cada uno de esos medios. Entonces, digamos, cuando yo hablo de los medios propios, hablo de los canales que me pertenecen a mí como organización. ¿Qué podíamos tener dentro de esos medios propios? Dentro de esos medios propios puedo tener mi página web, la página web es mía y digamos que yo puedo tomar decisiones sobre ella y establecer una comunicación que va dirigida y que nace de adentro hacia afuera. También tenemos los blogs. Hablábamos en una ocasión pasada que no todas las marcas tienen que tener una página web, es más, que hay marcas que tienen blogs que les funcionan bastante bien o hay algunas marcas que incluso teniendo página web entran también a tener blogs porque lo que sí tienen los blogs es que nos permiten lograr una cercanía con los usuarios que resulta fundamental para nosotros. Y también tenemos ya nuestros canales de redes sociales que son las cuentas que pertenecen a mi marca concretamente. Entonces, por ejemplo, para Confama, dentro de sus medios propios están canales como este, canales como YouTube, canales como Facebook, que son de la organización y que nos pertenecen, digamos, en el sentido de la marca nosotros, porque bien sabemos que de todas formas los canales sociales los compartimos con otros gigantes tecnológicos como es el caso de Facebook y de Google. Si nos vamos a los medios pagos, cuando yo hablo de medios pagos ya entro a hablar del mundo de la publicidad. Es, como su palabra lo indica, cuando yo pago por tener un buen posicionamiento de mi contenido. Normalmente, digamos que en los equipos hay quienes conocen mucho mejor los algoritmos, las pautas, pero todos podemos aprender sobre pauta digital. Es más, muchas organizaciones ofrecen cursos que podemos hacer por esta época. Por ejemplo, Google ofrece muchos de sus cursos incluso de manera gratuita para que nosotros nos podamos certificar haciendo pauta dentro de Google. Algunos ejemplos que podemos dar, porque este es todo un universo, el tema de la publicidad digital es todo un universo, pero algunos ejemplos que podemos dar es, por ejemplo, los anuncios que hacemos vía display, los temas que hacemos para lograr retargeting o una recompra, los influencers que si bien no hacen parte del mundo de las redes sociales ni de las plataformas digitales, digamos, no los contrato precisamente por ahí, aunque hay algunas plataformas tipo Fluid
que me ayudan a encontrar a mis influencers, pero los influencers hacen parte de esos medios pagos, de cuando la persona en sí misma se convierte en marca personal y en un medio que nosotros podemos usar dentro de una estrategia para difundir mucho mejor un contenido o un producto. Tengo la promoción que hago directamente de contenido, que aquí es muy importante entender que recuerden que nosotros estamos hablando de marketing digital, sobre todo de marketing de contenido, sobre todo en el mundo digital, pero que cuando hablamos de marketing de contenidos podemos pagar otro montonón de herramientas y podemos pagar otro montonón de canales tipo radio, tipo televisión, tipo prensa, una valla en sí misma, que también hacen parte, digamos, como de este territorio pago, de este territorio de los medios pagos. Y también tengo las social ads, que ya son todos estos escenarios que me ofrecen las redes sociales para hacer publicidad. Y están los medios ganados. ¿Cuáles son los medios ganados? Los medios ganados son una mezcla entre lo que yo tengo, lo que pago en muchas ocasiones, pero que lo que sucede es que ya no tengo que pagar por él, sino que mi marca crece tanto que ya otros hablan de mí sin que ni siquiera yo tenga que proponérselos o que yo tenga que decirles o pedirles un favor. Entonces aquí, digamos, tenemos las menciones que hacen en las redes sociales de nosotros, tenemos los retweets o cuando una persona toma la decisión de compartir algún contenido de nosotros, tenemos las estrategias de links que también son muy valiosas y es cuando otros linkean nuestro contenido, tenemos las opiniones y tenemos los reviews. Digamos que estos son los escenarios fundamentales cuando yo entro a hablar de distribución. Entonces yo ya tengo todo el contenido, que era lo que veíamos en la charla anterior. Ahora, ¿cómo lo voy a distribuir? Entonces ahí empiezo a mirar qué distribuyo propio, qué distribuyo totalmente orgánico, qué distribuyo pago y a dónde quiero llegar yo, dónde quiero ganar yo, cuál es ese lugar que yo quiero conquistar dentro del mundo de la pauta. Hay como algunas intersecciones, si ustedes imaginaran esto como unos círculos, así como cuando uno estaba en el colegio y le enseñaban teoría de conjuntos, donde se encuentran muchas de estas cosas y crean como algunas otras partes de estos medios y de estos canales que es importante conocer. Entonces, por ejemplo, está el engagement. El engagement se nos va creando como entre lo ganado y lo propio, que ese es muy importante. Está el SEO se nos puede ir quedando, se nos va creando entre lo pago y entre lo propio, porque nosotros hay una parte importante que hacemos de SEO, pero de todas formas el SEO es una competencia que nosotros estamos teniendo con Google. Yo les prometí que íbamos a tener después una conversación muy pequeña sobre SEO, que les recuerdo es cómo titulo yo, cómo nombro y cómo hago para estar en los motores de búsqueda en los primeros lugares, pero les puedo recomendar también como otros cursos y otros amigos que saben mucho más de SEO que yo y que también han estado compartiendo su conocimiento por estos días. Pero el SEO también lo podemos lograr entre estas intersecciones que les digo que se presentan y es muy importante cuando tengo estrategias de distribución. Es más, yo diría que es una de las columnas vertebrales de las estrategias de distribución. Ahí digamos que nos enfocamos en hablar de los medios propios, los medios pagos y los medios ganados. Ahora, ¿qué tendríamos que entrar a mirar posteriormente? ¿Cómo entro a distribuir en términos de días, en términos de horas, incluso en términos del dispositivo donde yo quiero triunfar? Les voy a explicar eso del dispositivo. Digamos, nosotros llevamos muchos años donde siempre hablamos de algo que es First Mobile, porque el celular lleva mucho tiempo siendo el rey del consumo de Internet. Incluso por estos días donde tenemos tal vez el computador un poco más cerca, todavía el mobile sigue superando el tráfico que nosotros tenemos desde PC. Cuando uno mira los tráficos normalmente están divididos entre celular o entre mobile y desktop, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me concentro en una estrategia First Mobile, primero tengo que pasar incluso por las narrativas, porque digamos una de las cosas que te implica el First Mobile es que los contenidos no deben de ser demasiado largos, deben consumirse mucho más rápido, se parecen mucho más a un Instagram Stories que a un documental. Entonces ahí es clave entender yo en qué formato me quiero posicionar. Si yo tengo un video de 30 minutos, probablemente no lo deba de publicar en una hora donde el rey del consumo sea mi teléfono celular. Entonces ahí empezamos, eso es clave que lo tengan en cuenta, cómo consumen sus públicos, qué es lo que consumen de sus marcas, para que además tengan en cuenta qué contenido producir y cómo lo van a difundir. Pero también tenemos algunas otras cosas de las que les puedo dar pistas
siempre muy importante entender que lo que tiene que ver con frecuencia, también nosotros tenemos que aprenderlo a leer dentro de nuestras marcas. Yo les voy a dar unas generalidades, pero cada marca empieza a tener su propio universo y sus propias horas que uno empieza a identificar que son mucho más fuertes. Por ejemplo, a nosotros nos suelen decir que los domingos no son un día muy bueno para Internet, y en realidad no es un día muy bueno para Internet. Digamos, en los medios de comunicación, los domingos el tráfico se suele venir en picada. Por estos días, ya hemos dicho, estos días son raros, estos días son diferentes y nos están representando otros retos dentro de la lectura de esa métrica. Pero, por ejemplo, para Confama, el domingo es un excelente día para la publicación de sus contenidos, porque es un día para estar en familia, es un día donde las personas están pendientes de querer aprender algo nuevo, de querer conectarse con la cultura y de querer conectarse con otras cosas. Pero cuando nosotros lo hablamos de días en general, incluso un asunto que utilizamos mucho quienes trabajamos en estrategias digitales, es decir, que los lunes son los domingos de Internet, porque en los días normales, que no sabemos esta coyuntura cómo irá a cambiar todo esto que les estoy diciendo, pero en los días normales de trabajo, los lunes y los martes se presentan los picos más altos de Internet, siendo las mañanas horas fundamentales. De hecho, también muchos decimos que lo que uno en Internet no hace en una mañana, ya no lo hacen el resto del día. Entonces, en picos de navegación tengan en cuenta, por ejemplo, los lunes. Pero hay otro día que es un día bastante fuerte, que son los jueves. Y hay una diferencia entre lunes y jueves, que los lunes, digamos, nosotros estamos más dispuestos a recibir información dura, a recibir información noticiosa, información que tenga que ver con agenda académica, mientras que los jueves el pico se presenta es porque las personas empezamos a planear nuestro fin de semana. Entonces, digamos que ahí entran nuestras marcas tipo, pueden ser museos, pueden ser restaurantes, como marcas tipo cines, que impliquen ya como, bueno, ¿qué voy a hacer yo este fin de semana con mis amigos y con mi familia? Entonces, si ustedes ven, son dos picos completamente diferentes, donde dependiendo de la marca que yo tengo, debo ubicar mi contenido. Eso, digamos, con lo que tiene que ver con días. Con días les doy esas recomendaciones, pero lo que les digo, las marcas siempre nos sorprenden y estudian muy bien cuál es el mejor día para su marca. Y también tenemos unas horas. A mí me gusta llamarlas las horas del tinto. La mañana, ya les dije, es supremamente fuerte y la mañana es muy fuerte en mobile. Porque es ese momento donde nosotros, por ejemplo, o nos estamos transportando o estamos desayunando y empezamos como a ver la información que está resultando. Entonces estamos en un desplazamiento donde el mobile es fundamental y hay un muy buen consumo de internet a esa hora porque queremos saber cómo empezar el día. De ahí para allá empezamos a tener unos picos muy importantes, lo que les digo yo que me gusta llamarle las horas del tinto, y es háganse de cuenta, cuando usted le des de ganas de un tintico, en ese momento es una buena hora para publicar en internet. Entonces tipo 10 o 11 de la mañana, al mediodía también hay un pico muy interesante, en la tarde tipo 3 o 4. Para algunas redes sociales como Instagram, las 5:30 suele ser una hora buena, por ejemplo, pero hay otros escenarios, tipo si voy a hacer una transmisión en streaming, donde no me resultan tan óptimos. Para los podcasts, esas horas también son buenas, las de las 5:30, esas horas de tránsito. Pero, por ejemplo, para un streaming no es muy buena hora, precisamente porque nos estamos devolviendo para nuestras casas. Entonces, si ustedes ven incluso una estrategia de distribución inteligente, se parece mucho como a nuestra vida cotidiana. Eso con lo que tiene que ver, digamos, como con horas, nos puede ayudar un poco. La frecuencia es un tema por el que siempre le suelen preguntar a uno y es, bueno, ¿cuánto publico en Facebook? ¿Cuánto publico en Instagram? Yo siempre suelo recomendar que nos fijemos primero en la clase de marca que nosotros tenemos, porque una cosa es tener una revista y otra cosa es tener, por ejemplo, una repostería. Son dos marcas que tienen un comportamiento totalmente diferente dentro del consumo y dentro de las prioridades de consumo que yo doy. Ya les había contado en la conversación anterior, por ejemplo, que lo último que recomendaba yo era tener Twitter cuando uno no tenía mucho contenido, y eso nos puede empezar a dar unas pistas de la frecuencia de publicación. ¿Qué otras cosas les puedo recomendar? Siempre tener en cuenta que cuando hablamos de marketing de contenidos, el contenido también nos lo jugamos en la distribución, que nuestros copy outs, es decir, ese texto que yo pongo para acompañar algo, tienen que ser supremamente fuertes y supremamente relevantes para atraer a las personas. En los territorios pedagógicos que hablamos en la clase pasada de narrativas pedagógicas, hubo una que no mencioné, pero que son fundamentales, y son los eventos y los webinars. Entonces, por ejemplo, esto también me puede ayudar a mí cuando tengo como muy clara cuál es la narrativa que yo estoy teniendo para enganchar con mis usuarios.
Y otros temas que nos pueden ayudar son la gamificación o la gratificación, y es que puede recibir el usuario cuando interactúa conmigo, interactuar con los usuarios y conversar, que por demás nos va a ayudar mucho con el algoritmo a movilizar mucho más el tráfico, las interacciones. El responder a esas interacciones también es clave. Esto no es solamente que yo publico, sino que cuando publico apenas estoy abriendo el canal de la conversación. Entonces conversar es clave, e ir conociendo día a día los algoritmos, ir leyendo sobre ellos, porque además ellos van cambiando todos los días. Espero que haya sido de utilidad esta parte de la distribución, es una parte esencial. Recomiendo mucho tener calendarios editoriales para tener un orden de lo que yo quiero publicar. Ellos siempre van a variar, pero al menos tengo una guía clara de qué es lo que yo quiero hacer. Y nos vemos ya dentro de 8 días para ir cerrando esta serie de conversaciones, donde vamos a conversar un poco más de métricas y de evaluaciones de cómo hago yo para saber si esa estrategia sí me está sirviendo. Igual esto es circular. Después de que tengo la métrica, vuelvo a arrancar a aprender de ella y otra vez a modificar el contenido con lo que voy aprendiendo de mi estrategia y de mi experimentación. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo jueves. Chao.